Como comentábamos al inicio de este informativo, la noticia más importante a esta hora a nivel internacional es la decisión del presidente de Perú, Pedro Castillo, de dictar este miércoles 7 de diciembre, disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional. Vamos a hacer un contacto en vivo en este momento, vía telefónica, con Carlos Mesías. Él es excongresista de Fuerza Popular y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Carlos Mesías. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Le escuchamos. Doctor, ¿cuál es en este momento la salida constitucional a lo que está sucediendo en el Perú cuando, mientras el presidente pues disuelve el Congreso, los congresistas están reunidos para tratar justamente esta moción de destituir al presidente? ¿Cuál es la situación, cuál es la solución constitucional que se puede dar? Bueno, fíjese, en este momento el presidente acaba o está siendo vacado por incapacidad moral permanente en el Congreso de la República y parece ser que estaría saliendo del Palacio de Gobierno, no se sabe a dónde, con rumbo desconocido, y tengo entendido, no he podido confirmar, estaba viendo las redes sociales cuando entró la entrevista suya, que parece ser que las Fuerzas Armadas estarían apoyando al Congreso de la República y rechazando el golpe de Estado, con lo cual se trataría de un amago de golpe de Estado y el presidente habría quedado al margen de la ley, y es probable que unas 3 o 4 horas volvamos a la normalidad constitucional. Aquí tengo un comunicado justamente del conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Dice: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosos del orden constitucional establecido en el artículo 134 de la Constitución Política, que establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Eso quiere decir entonces que esto acaba de ser hace pocas horas, me imagino que hace pocos minutos. Esto que usted me acaba de mencionar sobre que las Fuerzas Armadas le han quitado el apoyo al presidente de la República, es una información de última hora entonces. Sí, justo cuando usted estaba, ingresando la llamada para la entrevista. ¿O habrá una división interna en las Fuerzas Armadas en este momento? Porque si algunos mandan un comunicado y por otro lado anuncian que le quitan el respaldo, ¿no habrá una división interna dentro de las Fuerzas Armadas en el Perú? No creo. En este momento el presidente está sin rumbo conocido. Es decir, sí, ¿cuál es lo que por lo menos estoy viendo en las redes mientras hablo con usted? Ya. ¿Y cuál es la decisión en este momento? Es decir, está sesionando el Congreso, el presidente parece que ya está sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que ¿cuál es el siguiente paso en este momento? ¿Se llamará elecciones? Bueno, ¿quién asume el poder? No. La Constitución prevé una situación como esta. Cuando el presidente ha sido vacado por el Congreso, asume el gobierno. El primer vicepresidente en este caso es la señora Dina Boluarte, que supongo que en un par de horas estará dirigiéndose al Congreso para que se le preste el juramento constitucional. Doctor, ¿y cuál es la situación en las calles del Perú a esta hora? ¿Hay tranquilidad? Alrededor del Congreso veía que había mucho movimiento también de policías, de seguridad. Era un resguardo policial preventivo, porque hoy día el presidente de la República iba a ser sometido a un procedimiento de vacancia. Pero en general en el Perú hay mucha tranquilidad, en las calles no hay azonadas, en provincias han habido pronunciamientos a favor de la institucionalidad del Congreso, de manera que no sabemos en verdad dónde está en este momento el presidente de la República, pero yo calculo que a las 5 de la tarde todo estará bajo normalidad.
Si es que el Congreso concreta entonces la vacancia del presidente, la destitución del presidente Pedro Castillo, quedan entonces anuladas todas las decisiones que incluía en esta decisión que había tomado, porque también había un toque de queda, se había pedido dentro, además de la disolución del Congreso, pues también un toque de queda desde hoy miércoles a las 22 horas. También se declaraba reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Eso quedaría nulo. Claro, en verdad es nulo, ¿no? Solo faltaba, digamos, el presidente parece que hasta el último momento ha demostrado su incompetencia y su falta de habilidad para manejar las cosas, tanto así que a último momento se ha quedado solo, sus ministros han renunciado, las Fuerzas Armadas se han tomado lanzar este comunicado y bueno, felizmente para el Perú todo está bien y esperamos que así sea, que así siga saliendo. Veníamos en una crisis política desde que el presidente de la República había asumido su mandato y las crisis políticas tarde o temprano se resuelven o a favor del Parlamento o a favor del Ejecutivo, y esta vez ha sido a favor del Poder Legislativo, que siempre es digamos la esencia de la democracia, la división de poderes y la libertad pública. Aquí tengo un comunicado también, doctor, que es de última hora, que dice que el comandante general del Ejército del Perú renunció a su cargo y anunció su retiro de las Fuerzas Armadas. Es el comandante Walter Córdoba Alemán, que se despidió de las Fuerzas Armadas luego de que Pedro Castillo decretara la disolución temporal del Congreso Nacional. Asimismo, con lo que usted decía, hasta el momento 10 ministros de Estado han renunciado al gobierno. Esa es una noticia de última hora. Parece ser que el comandante de las Fuerzas Armadas habría sido presionado por el ministro de Defensa para renunciar o para dar el golpe de Estado, y que al no aceptar, el ministro de Defensa le habría pedido su renuncia y él no le quedó otra cosa que irse. Creo que se apresuró porque debió quedarse en el cargo, ¿no es cierto? No permitir, porque según nuestra Constitución, nadie le dio obediencia a un funcionario que actúa fuera de la ley. Y obviamente que un ministro de Defensa que le pide a un comandante general de las Fuerzas Armadas que disuelva el Congreso es una actitud. Bueno, tiene mucho sentido lo que usted dice, porque justamente la carta de renuncia del comandante fue presentada ayer en el Congreso, ¿no? Entonces, él ya sabía que esto iba a suceder y lo que hizo fue prefirió dar un paso al costado, entonces. Sí, así es, efectivamente. Bueno, esperemos que la situación, estaremos muy atentos de lo que suceda en nuestro hermano país de Perú para ver cuál es la resolución que tome el Congreso más adelante, y en cualquier caso le agradecemos muchísimo, Carlos, por habernos acompañado. A usted muchas gracias por la entrevista. Agradecemos a Carlos Mejía por estar con nosotros en esta entrevista. Él es excongresista de Fuerza Popular y también es expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Esa es la situación a esta hora.